Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Zijn nog niet opgedraaid, ze gaan elkaar niet hinderen. Van Aert gaat aan, Van Aert is voorbij Pogačar. Van Aert gaat de fietslengte pakken, Wout van Aert gaat hem pakken. Wout van Aert gaat Parijs-Roubaix winnen. Wout van Aert in de laatste bocht, Van Aert naar de wielerhemel. Opletten, niet stilvallen, hij blijft aanklappen, maar Wout van Aert pakt hem. Van Aert wint Parijs-Roubaix en maakt ons en iedereen gelukkig. Wout van Aert. Pues esa era la retransmisión final de Sporza y yo creo que la alegría del locutor es una alegría que hoy todo el mundo del ciclismo tiene, porque estamos ante un momento emocionante, ante un momento que muchísimos de nosotros estábamos esperando y era esa redención de Wout van Aert consiguiendo pues o un Tour de Flandes o una París-Roubaix, que eran las dos carreras que esperábamos que una de las dos consiguiera. Siempre habíamos pensado que la París-Roubaix estaba mucho más cerca de sus posibilidades y hoy ha sido el día. Y esa es la alegría de un pueblo, del pueblo de Herentals. Están todos en un pabellón y la verdad es que se han vuelto como locos con el final de la carrera, con ese final de Wout van Aert contra Tadej Pogačar en el velódromo de Roubaix. Segundo monumento para Wout van Aert, pero lo más importante es que yo creo que a partir de ahora ya se puede retirar tranquilo del ciclismo. Creo que ha cumplido con el propósito y el objetivo que tenía entre manos, de ahí la emoción inmensa de Wout van Aert en el final de la carrera. Y por cierto, qué gesto tan bonito de Mathieu van der Poel, siendo el primero de los corredores en felicitarlo, y yo creo que esa rivalidad que tienen también es una rivalidad que llega también al respeto y a la amistad entre los dos. Y Tadej Pogačar lo tendrá que volver a intentar otro año. Como mínimo, ha dicho que ya veremos. Y su novia, Urza Zirgar, ha dicho que espera que pueda tener la motivación posible para volver a intentarlo. Viendo la carrera de hoy, se antoja complicado porque ha pasado de todo y más o menos se le había puesto todo de cara a Tadej Pogačar para poder conseguir esa victoria y no ha podido ser así. Os hablaré un poquito de esta París-Roubaix que ha sido, pues yo qué sé, como siempre, emocionante en todo su rango, en todos sus aspectos. Y la carrera femenina estoy también muy contento, aunque hubiera estado más contento si hubiera ganado Marianne Vos, porque yo creo que también se la debe el ciclismo, una París-Roubaix a Marianne Vos, creo que es lo que le falta por ganar a Marianne Vos y también por todo lo de su padre, ¿no? El fallecimiento de su padre hubiera sido un bonito homenaje a la memoria de su padre. Pero por contra, Franziska Kot era mi unicornio en la previa y tenía muchas esperanzas de que hiciera podium. También dije que quizás pudiera ganar en un momento dado y la verdad es que ha corrido a la perfección para llevarse un carrerón. También os hablaré de la carrera y os hablaré, como no, de Paul Seixas y esa Itzulia que se ha llevado, vamos a decir, con la chapela, no con la gorra, con la chapela. Fantástico triunfo de Paul Seixas que solo va haciendo crecer y crecer y crecer todo lo que hay alrededor de él. Por cierto, primer francés en ganar una carrera por etapas World Tour desde 2007. La última la ganó Christophe Moreau en 2007. Os hablaré de todo ello, os hablaré, por supuesto, de las noticias, del resto de carreras, pero no os hago más esperar y nos vamos ya directo a esa París-Roubaix. Voy a entrar casi sin guión, acabo de, como aquel que dice, de ver la carrera. La he tenido que ver en diferido porque tenía un compromiso familiar
Y ya os digo, ahora mismo no sé cómo voy a plantear lo que os voy a contar. Supongo que iré poniendo un ladrillo sobre el otro y espero que al final pueda servir como recuerdo de esta fantástica victoria de Wout van Aert en la París-Roubaix. Cosas, yo creo que ha habido momentos clave en la carrera y yo creo que esos momentos claves los deberíamos seguramente repasar. Vamos a ver, si queréis, como tengo también cogido aquí 4 apuntes sobre la marcha, vamos sobre esos apuntes y a lo mejor nos servirá un poquito más de guía. La carrera se inició a ritmo frenético. La primera hora, casi 54 kilómetros hora. Casi ritmo de crono. No se pudo hacer ninguna escapada. Sí que hubo algún intento, alguna cosita, pero que no duró mucho. No hubo aquella típica escapada que se van 7-8, cogen unos cuantos minutos y luego ya los pillarán. Nos adelantamos hasta el kilómetro, cuando quedan 120 kilómetros para el final, ahí hay un momento de los delicados y es el pinchazo de Pogačar. Pincha Pogačar, tiene que coger la bicicleta de Shimano y luego tiene que volver a cambiar a su bicicleta. Con todo, al final la máxima diferencia que le pone el GPS son 55 segundos a remontar. Aquí hay varias lecturas sobre ese momento. Por un lado, yo sí que veo a Alpecin con 3 corredores intentando tirar del pelotón, no les veo parado, pero también veo por detrás a UAE con 3 corredores tirando a tope y a muerte. Creo que al final el tren de UAE era superior al tren de Alpecin y por eso al final la balanza decae del lado de Tadej Pogačar en una situación bastante crítica. Además, fijaros que la salva justo creo que son un par de kilómetros o 1 kilómetro y poco antes de entrar al bosque de Arenberg, porque si no lo hubiera salvado al entrar al bosque de Arenberg, si no se hubiera podido poner delante en la entrada del bosque de Arenberg, hubiéramos hablado de otro tipo de carrera, porque hubiera tenido que entrar desde atrás Tadej Pogačar y remontando allí, cosa bastante complicada, como hemos visto, que de nuevo se han vuelto a producir los pinchazos, las caídas, es decir, ha sido una batalla el bosque de Arenberg como suele hacerlo. Sí que es cierto que una vez que Tadej Pogačar está a unos 14, 15 segundos, sí se ve como que el pelotón de delante como que se alinea, ¿no? Como que baja la velocidad, pero yo creo que también es producto de ponerse ya en posición de vamos a entrar al bosque de Arenberg. En el bosque de Arenberg ya hemos visto una señal y esa señal ha sido que Wout van Aert ha entrado en cabeza a más de 40 kilómetros por hora. Por tanto, fijaros, tenía muy claro Wout van Aert cómo tenía que afrontar los tramos importantes de adoquín. Y aquí yo creo que hay una de las claves también importantes de esta carrera. Wout van Aert ha atacado en casi todos los tramos de adoquín. Si lo fuéramos repasando uno por uno, veríamos que Wout van Aert casi en todos ha entrado en primera posición y a alta velocidad. Por tanto, yo creo que sería como la contraprestación a lo que podría hacer Tadej Pogačar, que es poner su ritmo, su ataque y bajarles todas las defensas a los demás. Y en este caso ha sido Wout van Aert el que se pone ritmo y hace que le cueste más a Tadej Pogačar poder remontar. Aquí también hay un momento totalmente clave en el bosque de Arenberg y es el pinchazo de Mathieu van der Poel en mal sitio. Pogačar, como hemos dicho antes, pincha en un sitio mucho mejor, pero Mathieu van der Poel pincha en el peor sitio. Además, hay como una situación bastante cómica porque Mathieu van der Poel que tira la bicicleta, que intenta como caminar por encima de la hierba, que llega Jasper Philipsen y le deja su bici. Mathieu van der Poel se sube en la bici de Jasper Philipsen pero ve que no puede, vuelve para atrás y tira la bicicleta, mientras vamos viendo a Tibor del Grosso que llega y que suelta su rueda delantera para cambiarse la de la Mathieu van der Poel y todo eso justo cuando sale está a 1.25, pero para más mala suerte vuelve a pinchar en el final del tramo, justo al final del tramo vuelve a pinchar y ahora sí que ya con bicicleta nueva se pone a 2.13. 2.13 marca el GPS. Parece como una locura que Mathieu van der Poel pueda remontar ese 2.13, pero veremos
que ha hecho un carrerón. Yo creo que también hay que felicitar a Mathieu van der Poel por hacer la carrera que ha hecho, por no dejarse perder, porque quizás otro con tanta mala suerte hubiera dicho, mira, ya será otro año. Él no, él ha seguido remontando grupos, ha seguido apretando, ha seguido yéndose solo para intentar llegar a una utopía que era coger a los dos que iban delante. Antes de todo eso, saliendo del tramo del bosque de Arenberg, se ha formado un grupo bastante importante, con Tadej Pogačar, Mads Pedersen, Wout van Aert, Christophe Laporte, Stefan Biesiger, Jesper Stuyven. Después llegaría Jordi Meeus, llegaría Laurens Pitty y llegaría Filippo Ganna. Fijaros el pedazo de grupo que se ha formado y contra el que tenía que luchar Mathieu van der Poel, porque aquí sí que se han puesto todos a trabajar. Pero vuelven otra vez las situaciones rocambolescas, que harán también, favorecerán un poco esa remontada de Mathieu van der Poel. A 82 kilómetros, pinchazo de Ganna. A 79 se queda Jordi Meeus. A 78, pinchazo de Pitty. El grupo va perdiendo unidades, pero es que a 72 kilómetros, un problema mecánico de Pogačar. En este caso, el coche de UAE está detrás y solo tiene que remontar 12 segundos. Le cuesta 4 kilómetros volverse a meter en el grupo, pero es que además, a 71 kilómetros, pincha Van Aert y este sí que tiene que remontar 30 segundos. Y aquí llega otro momento importante de la carrera, porque Wout van Aert, aunque tiene que remontar 30 segundos, se encuentra con Laurens Pitty y Jordi Meeus. Y la verdad es que la sintonía es buena entre los tres, que se ayudan mutuamente para tirar hacia adelante. Por detrás, Van der Poel ya coge el grupo de Ganna, que Ganna había pinchado y había perdido bastante terreno, y ya solo está a 1 minuto 20 del grupo delantero. ¿Cuánto tarda Van Aert en remontar? 10 kilómetros. Hasta el kilómetro, cuando faltan 61 kilómetros, es cuando Van Aert, Pitty y Meeus vuelven a estar delante. Cuando quedan 57 kilómetros para el final, la situación es la siguiente. Jordi Meeus, Stuyven, Biesiger, Pogačar, Van Aert, Laporte, Pitty, Pedersen. Y a 30 segundos, Politt, Hall, Askey, Teuniss, Vermes, Van Dijk, Ganna y Van der Poel. Ya veis, el grupo perseguidor. A 54 kilómetros para el final, Van der Poel solo está a 19 segundos. A 19 segundos. Y aquí viene otro de los factores importantes de la carrera. Es a 54 kilómetros cuando se entra en el sector 12, Dorchies, 4 estrellas, y vemos de nuevo entrar primero a Van Aert, pero es que además entra atacando. ¿Y qué provoca ese ataque? Pues casi la puntilla para que Van der Poel, se ven claramente las imágenes. El grupo de Van Aert ya había entrado en el sector, ahí es una entrada en curva, y cuando acaban de dar la curva está entrando Van der Poel con el otro grupo, es decir, que está a tiro, nunca mejor dicho, de piedra. Pero ese ataque de Van Aert, un ataque muy duro, hace que Van der Poel no pueda conectar con el grupo de Van Aert, y es fundamental, porque yo creo que si Van der Poel hubiera conectado, quizás hubiéramos visto otra carrera. Sí que es cierto que Van der Poel llevaba un palizón encima, pero ojo que no lo demos por muerto en una situación así. ¿Quién reacciona a ese ataque de Van Aert? Pues reacciona Pogačar y en primera instancia Mads Pedersen, que parece que puede seguir la rueda. 1 kilómetro después ya se queda Mads Pedersen y quedan 53 kilómetros para el final, cuando ya están solos Wout van Aert y Tadej Pogačar. A 50 kilómetros para el final, otro pinchazo de Ganna y viene también añadido con una caída por ese pinchazo. La verdad es que Ganna de nuevo ha vuelto a tener una carrera nefasta. A 50 kilómetros Van der Poel llega al grupo perseguidor, al grupo perseguidor de los Meeus, de los Pitty, de los Laporte, ya está allí. Es decir, solo queda ya Wout van Aert por delante, Tadej Pogačar y Mads Pedersen, que está en tierra de nadie. Por tanto, fijaros, la remontada continúa. A 47 kilómetros entramos en Montpellier, sector 5 estrellas, sector número 11, y aquí lo intenta Pogačar, pero no puede dejar a Wout van Aert y parece casi imposible que pueda despegarlo. A 46 kilómetros, nueva caída de Pitty. Se van sucediendo los tramos y se va sucediendo esa persecución.
El grupo de Van der Poel está siempre en torno a 20 y pocos segundos, 30 y pocos segundos, por tanto no se está dando por vencido y llegamos a otro momento importante. A 17,1 kilómetros entramos en Carrefour del Abre, el último tramo 5 estrellas y aquí Tadej Pogačar sí que lo da todo por intentar irse de nuevo de Van Aert. Sí que es verdad que le abre un pequeño hueco, aquello que se suele decir que le estira la cuerda, se separan, pero va tan rápido que en una de las curvas está a punto de irse al suelo Tadej Pogačar. Van Aert también negocia esa curva de forma mucho más inteligente y al final le vuelve a coger la rueda. Es un momento fundamental. Además, Van der Poel solo está a 18 segundos en ese momento. Y Tadej Pogačar, pues yo creo que se da cuenta de que ya no puede irse, ya no tiene más sitio para poder escaparse de Wout van Aert y que sí que se la tiene que jugar en el velódromo. Y llegan al velódromo y pasa lo que tiene que pasar. Wout van Aert es mucho más rápido, no puede tener la negra encima. Otra vez Wout van Aert no puede quedar segundo en un sprint, tiene que ganarlo sí o sí, se lo debe la gloria, se lo debía el ciclismo a Wout van Aert y gana con mucha facilidad en el sprint a Mathieu van der Poel, a Tadej Pogačar. ¿Cómo acaba la cosa? Pues con Wout van Aert ganando, Tadej Pogačar segundo, Jasper Stuyven, que lo teníamos en las quinielas, acaba tercero, atacando, a falta de 3 o 4 kilómetros en ese grupo, se va por delante, estilo Milan-San Remo de cuando la ganó. Mathieu van der Poel al final acaba cuarto, ganando el sprint a Christophe Laporte, a Nick Van Dijk, a Mats Pedersen. Esteban Biseguer acaba octavo, Nils Polin noveno, Nick Teuniss acaba en la 10ª posición. Esos son los puestos de honor de la carrera. Y ya os digo, ha sido yo creo que una carrera emocionante, una carrera que seguro que vamos a recordar en los anales de la historia, seguramente los más fans, por ese duelo. Y no sé, se le ha puesto cruda la cosa a Pogačar, porque de momento ya se le ha roto lo de poder ganar los 5 monumentos en una misma temporada. Así que quizás pueda ganar 4, que eso tampoco creo que no lo ha hecho nadie, pero ya no son 5 y entonces eso puede ser batible en el futuro. Ya me entendéis. No sé, supongo que él ha dicho que a Milán-San Remo no quiere volver. Por tanto, si no quiere volver a Milán-San Remo, quiere decir que no va a poder ganar 5 monumentos en un solo año. Yo creo que a lo mejor no irá a Milán-San Remo, pero sí que intentará, no sé qué estrategia para poder ganar a esta París-Roubaix. Creo que siendo él, puede ser que algún día le salga bien, pero es que claro, es que este año las cosas se le habían puesto muy, muy, muy de cara. Pero yo creo que la resiliencia de Wout van Aert, la experiencia de todas las derrotas que ha tenido, de todos los golpes que ha tenido, han hecho que al final saque esas fuerzas para poder sobreponerse y al final poder ganar una carrera. Por cierto, la familia de Wout van Aert llegó tarde al velódromo y no pudo ver cómo su hijo, como toda la familia, no pudo ver cómo Wout van Aert levantaba los brazos. Una pena en el momento, yo diría, que más importante de su carrera deportiva. Si nos pasamos por la París-Roubaix femenina, lo primero, la queja. Solo hemos podido ver los últimos 58 kilómetros. Siempre estamos igual con los recortes. Es una lástima. Y lo que os decía, muy contento con la victoria de Franziska Cox, porque yo creo que venía avisando de que estaba muy bien. Y en una carrera como esta, cuando estás muy bien y tienes convicción como ella ha tenido, pues al final ganas. Fijaros que casi todos los ataques han sido de ella. En Mont-Saint-Pelé ataca a ella de salida. Es Pauline Ferrand-Prévot la que hace el contraataque y la que forma lo que sería el grupo ganador. Se forma ahí el grupo ganador porque se van Pauline Ferrand-Prévot, se va Blanca Bas, se va Franziska Cox y se va Marianne Vos. Todo ello irán juntitas hasta que a 24 kilómetros otro ataque de Franziska Cox, que solo puede seguir Marianne Vos. Aquí Pauline va dando la sensación de que ya no puede seguir, se queda con Blanca Bas, le deja la tostada a Blanca Bas y cuando ve que ella está cansada, Pauline la remata y Blanca Bas
quedará fuera de juego. Paulin vuelve a llegar al grupo. Esto lo vamos a repetir en cada ataque de Franziska Kot. Paulin que se queda y Paulin que vuelve. A 20 kilómetros vuelve a atacar Franziska Kot, para que no se diga, y la misma situación. A 18,7, nuevo ataque de Franziska Kot y Paulin que vuelve. Aquí vemos por primera vez a Lotte Kopecky intentando remontar cuando ya está a 1,12. Otra vez le va la carrera en contra. Y en Carrefour de Lables, casi al final de Carrefour de Lables, vemos una dinámica diferente, porque aquí cuando ataca Marianne Vos, pero es un ataque, yo creo, bastante flojo y Franziska Kot lo puede solventar de forma bastante rápida. Aquí también vemos una imagen para mí muy desgraciada, y es que entre que Lucinda Brand intenta ir al borde de la pista y que un espectador estaba un poco salido de la cuerda, al final choca con Lucinda Brand y cae al suelo la corredora cuando estaba, pues eso, luchando por el cuarto puesto. La verdad es que una lástima. A 4,5 kilómetros, nuevo ataque de Franziska Kot. Parece que ahora sí ya Paulin definitivamente se queda, pero no, vuelve Paulin a falta de 2 kilómetros, ataca Paulin, pero yo creo que ahí también una de las claves de esta jugada, ¿no? Tenemos dos Dismas contra un FDG y hubiéramos podido pensar que entre las dos, atacando una luego la otra, hubieran desgastado a Franziska Kot, pero es que es la alemana la que las ataca a las dos y no les deja atacar a dúo, y a todo ello se suma que Paulin pues no estaba, vamos a decir al 100%, recordar que Paulin no iba a correr esta carrera, pero cuando se enteró de la muerte de Marianne Vos y que Marianne iba a correr la carrera, le pidió al equipo que la metieran dentro del equipo, porque quería ayudar a Marianne Vos específicamente a ganar esta carrera para que se la pudiera dedicar a su padre. Fijaros lo que son las cosas. Al final hay un sprint a 3 y Visma no puede hacer doblete, por tanto Cali Arena en un domingo en Roubaix. Franziska Kot no gana fácil, pero gana con bastante soltura a Marianne Vos, que no puede pasar a la historia ganando esta carrera. Y sí que lo hace la alemana, y además gana con los colores de FDG, que vaya, delirio en Francia con la ganadora de la Roubaix. ¿Y cómo acabaría la cosa? Pues eso, Franziska Kot primera, Marianne Vos segunda, Pauline Ferrand-Prévot tercera, Lotte Kopecky al final llegaría cuarta, Megan Lastra quinta, Lorena Vives al final sexta, Charlotte Kohl, me ha sorprendido muchísimo que ha podido llegar séptima, Lara Gillespie octava, Arlenis Sierra novena, Lucinda Brand décima, y quiero significar a Celia Geri, que ha acabado en la posición 11, o Zoe Baxter, que yo esperaba que estuviera también peleando por delante a la posición número 11. La verdad es que ha llegado un grupo bastante grande, desde la posición 6 a la posición número 23, un grupo bastante grande de corredoras, y aquí estaba pues Shirin Van Anrooy, estaba Clara Consoni, al final Faith Georgi, también está por aquí Elise Chabey, al final Blanca Bas también ha estado en ese grupo, es decir que fijaros, un grupo muy numeroso el que ha llegado para esa posición número 6. Y un poco ha sido esto lo que ha dado de sí las dos París-Roubaix. No he querido tampoco entrar en mucho más detalle, me parece que ha quedado suficiente explicado todo el desarrollo de las dos carreras y de los momentos, sobre todo, importantes de ambas. Y después de las emociones de la París-Roubaix, nos ponemos en modo grupeta. Ya sabéis que es ese momento donde repasamos algunas de las noticias pues, más interesantes que ha habido durante la semana. Y comenzamos con la primera, donde dice que Van Rysel presenta un mono con airbag totalmente integrado. Es una innovación llamativa, un maillot de contrarreloj totalmente integrado con un sistema de airbag pensado para mejorar tanto la aerodinámica sin renunciar a la seguridad. La prenda combina el concepto de mono de competición con protección inflable y nace como una respuesta a las dos obsesiones que ahora mismo tiene el ciclismo moderno: ir más rápido, con menos resistencia y al mismo tiempo reducir las consecuencias de una caída o un impacto en una prueba a máxima velocidad.
La idea va especialmente dirigida en estos momentos a los corredores de crono y a una disciplina donde cada segundo cuenta, porque el diseño mantiene una silueta muy limpia, sin elementos externos que penalicen el flujo de aire. A diferencia de un chaleco o una protección añadida por encima del maillot, aquí la tecnología queda integrada en la propia estructura del traje, de modo que el ciclista no tenga que elegir entre comodidad, rendimiento y seguridad. Detrás del proyecto está la lógica que ya domina el material de gama alta: estudiar el viento, minimizar costuras, optimizar la compresión muscular y sumar una capa de seguridad que antes parecía imposible en una prenda tan ajustada. Si esta solución se termina imponiendo, puede abrir una nueva línea de desarrollo para crones, triatletas y equipos que buscan diferenciarse en la guerra tecnológica del pelotón. El airbag se activa en 60 milisegundos y se basa en la tecnología que ya ha demostrado su eficacia en MotoGP, donde el sistema de airbags son obligatorios y gozan de alta fiabilidad. Lo importante es que no estamos ante una idea futurista sin contexto, sino ante un paso más en la evolución del equipamiento ciclista hacia prendas que ya no solo ayudan a pedalear mejor, sino también a proteger mejor al corredor, y que es, los datos son bastante significativos, porque según parece el 20% de los ciclistas sufren fracturas óseas durante la temporada, una cifra que va en aumento. Por tanto, creo que si hay una innovación tecnológica como esta en equipamiento, me parece que será muy bien recibida por los corredores. Y lío en Decathlon, que tiene que desmentir una noticia que se dijo durante la semana, y es que Decathlon se anunció que tendría bandera suiza el año que viene y ha tenido que salir a desmentirlo. Todo eso es lo que al final trae tener a Paul Seixas en su equipo, que haya continuamente rumores de mercado, rumores de lógica económica, rumores de estabilidad económica. Como decía, durante la semana se había filtrado que Decathlon podría pasar a competir con licencia suiza desde 2027 para aliviar la carga fiscal francesa. Todo parecía encajar con la idea de renovar a Paul Seixas y ofrecerle un contrato que se dice entre 5 y 6 millones de euros anuales. Pero claro, es que en Francia se tiene que abonar el 45% de ese contrato de forma extra, cosa que no sería igual en Suiza. Tampoco sería extraño, pues equipos como Soudal tiene bandera belga y su sede, vamos a decir, fiscal en Luxemburgo, lo que le rebaja bastante el tema presupuestario de costes. El rumor estaba lanzado, pero un día después la estructura salió enseguida a negar esa posibilidad. La réplica de Decathlon fue bastante tajante cuando dijeron: seguiremos siendo un equipo francés. La estructura remarcó que los rumores se repiten cada año sobre su posible traslado o cambio de identidad y quiso cerrar la especulación recordando que su centro de alto rendimiento seguirá en Chambéry y que su proyecto deportivo y empresarial continúa ligado a Francia. Y la verdad, creo que sería un golpe fuerte para un equipo ese cambio radical de identidad después de tantos años metidos Decathlon en el ADN del ciclismo francés. Creo que incluso podría ser negativo para los patrocinadores en ese proyecto empresarial, como mínimo el impacto en Francia. Y ya que hablamos de Paul Seixas, se suman más equipos a su puja. Ya sabíamos que UAE lo quiere en sus filas, sabemos que Ineos también se ha postulado y ahora el último que ha llegado es Red Bull Bora, que también quiere apostar por tener los servicios del corredor. Esto lo único que hace es subir la nómina del corredor y que la gente de Paul Seixas, se esté frotando las manos porque tendrá donde elegir, además a muy buen precio. Vamos a ver en qué acabará todo, porque yo creo que es uno de los fichajes importantes de cara incluso al futuro de la competitividad en el ciclismo actual, porque no será lo mismo Paul Seixas en el Red Bull Bora o en el Decathlon o en el Ineos que en el UAE. Vamos a ver, será una noticia que iremos repitiendo seguramente durante las semanas. Vamos con otra noticia un tanto, vamos a decir, sorprendente, y es que la UCI amenaza con presentar una denuncia contra el creador de contenido, Benji Naese. La UCI envió una carta
a Benji Naesen, creador de contenido y analista ciclista belga, advirtiéndole de que podría presentar una queja formal por comentarios considerados perjudiciales o injuriosos en redes sociales. La UCI afirma que acepta la crítica constructiva, pero cree que algunos comentarios de Naesen sobre su organización y sus reglamentos cruzan un límite legal. La carta fechada el 2 de abril no especifica qué publicaciones concretas consideran ofensivas, y eso es justo uno de los puntos que más ha encendido la polémica. Naesen hizo pública la carta y dijo que le sorprendió recibirla sin contacto previo. Además, que ha presentado una denuncia contra la Comisión de Ética de la UCI contra el remitente. También expresó preocupación por el mensaje que transmite esta advertencia, porque podría interpretarse como una amenaza legal ante futuras críticas sobre seguridad, decisiones de carreras o normas de la UCI. Está claro que una carta así coacciona la libertad de expresión en cuanto a la crítica que se puede recibir una institución como la UCI y en general cualquier institución. Además, tampoco sabemos por qué la UCI está molesta y en todo caso, si la UCI cree que Naesen miente o falta la verdad, es tan fácil como contraponer lo que él dice contra la realidad. Aunque me huelo que será el típico caso de opinión que no se puede constatar con hechos y que no deja de ser una opinión, y que supongo que la UCI cree que Naesen crea una corriente negativa en frente de las decisiones que toma, que sabemos que muchas veces son opinables y que van en contra al final de los intereses de la UCI por ser pues esas decisiones que tiene tan controvertidas y que cada año pues vaya, tenemos que comentarlas sí o sí porque no dejan al final de ser bastante, vamos a llamar, curiosas. Veremos en qué acaba todo. Y vamos con el parte de lesiones, que algunas vienen de la semana pasada que no pudieron entrar en el En Ruta. La primera, el asturiano Gerhard Drisner sufrió una caída en los primeros kilómetros del Tour de Flandes. El ciclista de 26 años fue atropellado por un coche de la caravana de Flandes Fitness, lo que provocó una fractura de clavícula y ómoplato. Me parece que estas cosas que sigan pasando no dicen nada bueno sobre esa caravana ciclista. La verdad es que me preocupa, ¿vale? No sé. No os conté la semana pasada que Martin van den Berg, el ciclista también de 26 años del equipo EF, se fracturó el codo. Se supone que entrenando, pues no tengo más datos. Van den Berg esperaba volver a competir en mayo. Veremos a ver. Una fractura de codo, no sé si se recupera de forma tan rápida. Luka Metzger sufrió una caída el miércoles durante el caótico final de etapa del Set Spritz y se fracturó 3 costillas en la caída. Milan Cetin lleva varias semanas con problemas de salud y a eso se le ha sumado también una fractura de codo que se hizo también en la caída en Set Spritz. Mala suerte para todos estos corredores. Y algunas cuestiones de mercado. La primera, Pello Bilbao ha anunciado que se retira del ciclismo profesional al final de la temporada 2026. Ya se estaba rumoreando, el mismo corredor a principio de temporada dijo que dependiendo de cómo se viera durante esta temporada tomaría la decisión de colgar la bicicleta o seguir un año más. Él mismo ha dicho, cuando anunció la despedida, que cuando un corredor no se ve con el ánimo y la fuerza de estar al 100% de lo que puede estar, pues es mejor colgar la bicicleta. Pello Bilbao ahora tiene 36 años, se convirtió en profesional con el Euskaltel en 2011, 16 temporadas como profesional, 17 victorias, entre ellas 2 etapas del Giro, una del Tour de Francia, también del Criterium de Dauphiné, de la Vuelta al País Vasco, 3 veces top 10 en el Giro de Italia, su mejor resultado, quinto en 2022, 2 veces top 10 en el Tour de Francia, su mejor resultado, sexto en 2023. Creo que todo un ejemplo de profesionalismo y de cómo un corredor se puede construir a sí mismo, ¿no? Pues recordaréis que el Pello Bilbao de los primeros años era el típico corredor, cazador de etapas, bueno en pruebas de un día, con esa punta de velocidad que tenía y que también sabía utilizar para conseguir puestos y que poco a poco se fue convirtiendo en un todoterreno y sobre todo en un corredor muy regular en pruebas por etapas. La verdad es que lo vamos a echar de menos. Ya lo estamos echando de menos por no estar, como él dice, a ese 100%, ¿no? Porque era un corredor
que cuando, pues no sé, en cada una de las etapas de la actual Itzulia lo hubieras puesto como favorito casi para ganar todas y cada una de las etapas. Que lo ha intentado, que ha estado ahí dando el callo, ¿no? Pero se nota, ¿no? Eso que dice él, ¿no? Que le falta un puntito más para poder lograr esa victoria. Me gustaría que pudiera lograr una victoria más durante su año de despedida. Y seguimos con 3 más de forma muy rápida. La semana pasada os conté que Florian Vermeers había extendido su contrato con UAE, pero no tenía el dato de cuántos años. Al final, ahora ya lo tengo, son hasta 2029 ha firmado su contrato. Y también Brandon McNulty ha renovado hasta 2023. Otro corredor que ha renovado es el corredor Nicolas de Marché del Cofidis, que ha renovado hasta 2028. Y vamos ya con las otras carreras y vamos a empezar, como no, con la Itzulia, ¿no? Que hemos visto una pedazo de carrera. Yo creo que cada día ha sido, no sé si emocionante, pero como mínimo divertida, vistosa, peleada, trabajada. Bueno, un poco lo que os había contado en la previa, ¿no? Que el recorrido no dejaba ninguna duda a que se tenía que currar mucho por poder conseguir una victoria de etapa. Y así ha sido, ¿no? Que han tenido que currárselo mucho los corredores para poder hacerlo. Y de nuevo no hemos tenido duelo, pero porque ha habido un corredor, Paul Seixas, que ha pasado por encima de todos. No hay ninguna excusa ni de caídas ni de nada. Es decir, todos teníamos la mirada puesta en Isaac del Toro, teníamos la mirada puesta en Juan Ayuso, teníamos la mirada puesta a lo mejor incluso a ver cómo iba a evolucionar Primož Roglič, a Florian Lipovic, pero al final el que ha planeado por encima de todos ellos es Paul Seixas. Luego sí, Isaac del Toro, después de tener una segunda etapa nefasta, tuvo una caída y se tuvo que retirar. Juan Ayuso, después de hacer la peor crono de su vida, creo yo, él mismo creo que lo dijo, fue renqueante durante varios días hasta que tuvo también que abandonar por problemas estomacales y al final se quedó en eso, ¿no? En Paul Seixas contra todos y además el tío dando la cara en cada etapa porque no se escondió, es decir, cuando pudo atacar atacó, cuando se pudo ir se fue y sobre todo hemos visto a un Paul Seixas no solo subiendo, sino bajando de forma espectacular. Yo creo que es lo que decimos siempre, ¿no? Que tenemos que tener contención, que es un corredor con 19 años, pero que nos hace, yo creo, una inmensa ilusión que pueda haber un corredor que pueda comenzar a planear por encima de estos grandes nombres. Y él mismo lo ha dicho, ¿no? Paul Seixas, creo que ahora ya estoy preparado para luchar contra los grandes. Bueno, vamos a ver, poco a poco. Yo creo que lo que está haciendo es ir quemando etapas y qué mejor que llevarse una Itzulia y además de la forma que se le ha llevado, de forma contundente, se ha llevado esta Itzulia para eso, ¿no? Para mostrarse al mundo y para quemar etapas. Me parece a mí que de momento los mimbres son muy prometedores y muy buenos. Ya veréis que luego os comentaré todos los datos esos que ha roto Paul Seixas con esta carrera en la Itzulia. Una Itzulia que ganó Paul Seixas por delante de Florian Lipovic, que lo dejó a 2 minutos y 30 segundos. Tercero, Tobias Halland Johannesen, que la verdad es que ha estado muy batallador en esta carrera, sobre todo desde las escapadas, a 2.33. Lástima que Johnny Izaguirre no se ha podido meter en el podio por última vez, se quedó a 3.50. Ya lo dije en la previa que creía que Johnny Izaguirre estaba en un momento dulce de forma justamente para esta carrera y lo ha cumplido. Quinto, Clement Champusán. Sexto, Pello Bilbao, lo que comentábamos, que ha estado ahí peleándolo. Séptimo, me alegra muchísimo ver a Javi Romo otra vez por aquí delante, intentando hacer buenas cosas en montaña. Octavo, Igor Arrieta, que también se lo ha currado muchísimo. Noveno, Alex Baudin, aunque al final perdió 4 posiciones en la última etapa, pero cuidado con Alex Baudin, que se está convirtiendo como en un corredor bastante regular para pruebas de una semana. Y décimo, Kevin Bapedán, que al final tuvo también su mal día, intentó hacerlo desde la escapada,
Si queréis, es que estoy viendo aquí el puesto número 11 y no me puedo contener de decir que estaba Guillaume Martin, que el tío no se baja de la burra, ¿eh? Continúa el tío intentando, pues eso, ser muy regular en vueltas por etapas. En la posición número 12 decía Nudelbroeks, que aparte del último día estuvo bastante bien. Markel Beloki, 13, y Matías Esquelmos también en la posición número 14. Primo Roglic, por cierto, acabó en la posición número 16, también porque perdió el último día, no sé si se dejó casi 23 minutos en la última etapa. Yo creo que el frío no le hizo bien. Si queréis, comentamos un poquito así por encima cómo se desarrolló esta Itzulia, y empezaba con una crono de 13,8 kilómetros, y aquí vaya, vimos como Paul Seixas destrozaba literalmente a sus rivales, porque le metió en esos 13, casi 14 kilómetros, le metió 23 segundos a Bauquelin, 28 a Roglic, 33 a Lipovic, 51 a Del Toro, 55 a Landa, pero eso no es noticia, y fijaros, Ayuso a 1.16. Es decir, Ayuso por detrás incluso de Landa. Y decía Nudelbroeks, por ejemplo, a 1.26. Decía aquí Ayuso, cuando le preguntaron, que él decía que fue una de sus peores actuaciones contra reloj, dice que había sido semanas difíciles tras su caída en París-Niza y que tuvo también una pequeña caída en entrenamiento, que la preparación de cara a la Itzulia no había sido ideal, pero que esperaba recuperarse en los próximos días y volverse a ser competitivo. La verdad es que no se pudo recuperar. Y si queréis un dato, en 2021, en esta misma crono, Roglic hizo 48,220 kilómetros hora para ganar. Aquí Seixas hizo 48,280 kilómetros para ganar. Simplemente por ponerlo encima de la mesa, porque en 2021 estamos hablando del corredor Roglic, que estaba en su mejor momento de forma, y Seixas le mejora incluso el tiempo. Aquí ya consiguió un primer hito, Paul Seixas, y es ponerse líder y ser el segundo líder más joven en estas carreras importantes, en las 7 carreras importantes de una semana. Cuidado que el primer corredor es Miguel Poblet, que con 19 años y 173 días se puso líder de la Vuelta a Cataluña en 1947. Ahora es Paul Seixas, con 19 años y 194 días, el que se ponía líder en la Itzulia. La segunda etapa fue espectacular, sin más. Se pasaba por San Miguel de Ararar, que se coronaba a 19 kilómetros de meta. Que bien le sientan a las etapas estos puertos duros, que no son final de etapa, sino que se coronan y luego se tienen que bajar. Porque es que vimos primero a un Paul Seixas dando un espectáculo en los últimos 7 kilómetros de esa subida, con un equipo de Decathlon a tope con él. La verdad es que hicieron también el Decathlon en general, todo el equipo, una muy buena carrera, y llevaron a Paul Seixas hasta donde querían llevar, hasta esos 7 kilómetros donde Paul Seixas se va en solitario y los destroza a todos. Pero no solo los destroza subiendo, sino que también los destroza bajando. Al final, victoria en esta segunda etapa para Paul Seixas. Dejaba a 1.25 a Esquelmos, Roglic, Nudelbroeks, Ventuler, Aules Bandín, Ion Izagirre, Florian Lipovic, que parecían como los corredores más fuertes de la carrera, y fijaros, a 1.43 Isaac Del Toro, a 2.29 Juan Ayuso. Es decir, que en esta segunda etapa ya estaban renqueantes los dos y estaban ya fuera de juego los dos corredores. Por tanto, mal. Aquí también tuvimos una caída de Mikel Landa, que pudo llegar a meta, aunque se tuvo que retirar al día siguiente. Una caída en un descenso a unos 10 kilómetros, y la verdad es que fue desafortunada, porque es el coche médico el que parece que en la bajada, hay que decir que bastante estrecha, se le metió la rueda en la zona de hierba. Eso provocó que tuviera como un zigzagueo el coche y que le diera al corredor y lo tirara al suelo. La verdad es que muy mala suerte para Mikel Landa, y bueno, una lástima que fuera esa caída, que se tuviera que retirar. La verdad es que Mikel Landa en ese momento también estaba perdiendo tiempo, es decir, que no estaba siendo su mejor Itzulia. Y también tuvimos un susto para Seixas, porque se ve una imagen bastante curiosa a unos 3 kilómetros de meta, donde se ve a un espectador tirado en el suelo, que no sabemos bien qué le había pasado, y Seixas tiene que esquivarlo para no llevárselo por delante, y lo tiene que esquivar Seixas y toda la caravana que viene por detrás. No sé qué le pudo pasar
a ese espectador y espero que no fuera, no sé, nada grave, ¿no? Que no fuera, no sé, que le hubiera dado un ataque al corazón o alguna cosa así. Espero que no sea nada de eso. Y aquí también tuvimos un récord, y es que batió el récord de Fabio Aru, el que hizo en la Vuelta a España de 2014. Lo batió por más de 2 minutos subiendo San Miguel de Aralar. Es decir, una burrada nueva para Pol Seixas, que como digo, iba sumando casi en cada etapa nuevos hitos. En la tercera etapa fue un día para la escapada y los dos más fuertes del día fueron Igor Arrieta y Axel Lauren. Y vaya, al final Axel Lauren consigue, con esa punta de velocidad que tiene, una nueva victoria de etapa. Aquí sí que tuvimos el abandono de Isaac del Toro por caída y el parte médico decía que sufría un desgarro muscular en el muslo derecho y varias abrasiones por la caída. Llegamos a la cuarta etapa, que también fue un día para la escapada, y aquí pues hubo bastante jolgorio para los espectadores, seguidores vascos, porque Alex Aramburu consiguió una memorable, magnífica victoria, una de esas victorias que hacía falta para la moral de Alex Aramburu. Me parece que es la tercera victoria de etapa en la Itzulia, la verdad es que resolvió una escapada muy difícil de conseguir. Y aquí tuvimos una nueva exhibición de Pol Seixas bajando, que vaya, está en el grupo de los favoritos y simplemente con la bajada que hace los rompe a todos, es decir, no lo pueden seguir. Simplemente fijaros quién puede seguir a Pol Seixas en esa bajada. A Pello Bilbao, Jon Izaguirre y Igor Arrieta, corredores que se conocían a la perfección esa bajada. Además, al final de etapa, Seixas dijo que había estado el domingo anterior a la carrera, había estado revisando esa bajada. Por tanto, ojo, ya con el planteamiento, ¿no? Sabiendo que podía ser importante esa bajada para sacar tiempo. Al final, esa bajada le reportó 20 segundos más en la general. Aquí tuvimos el abandono de Juan Ayuso por problemas estomacales. Y la quinta etapa fue también un festival, porque además se subía a Cravelín, que la verdad es que vaya, es un puerto precioso para ver incluso por televisión. Y que hay que decir que Lipovic como mínimo lo intentó. Lipovic dio la cara, pero se encuentra con un Seixas que, vaya, no tuvo en ese momento su día malo, sino que incluso se va a Lipovic, Seixas se va detrás de él, le da relevo, le dice aquí estoy yo. Además, Seixas se encuentra con un compañero de escapada que le puede hacer el trabajo por delante, y a todo eso tenemos a un Kevin Bauquelin aquí peleándose por intentar llegar a la escapada. Pasa primero Cravelín, pero curioso que después de hacer todo el esfuerzo de la subida, en la bajada lo consiguen ganar. Es decir, que fue bastante, vamos a decir, le consiguen atrapar en la bajada, ¿no? Todo ese esfuerzo, pues en la bajada lo consiguen rebajar. En la bajada, Lipovic arriesgando y se va con Seixas y Prudhomme. Y bueno, luego al final, cuando se disminuye un poco la pendiente de la bajada, se consiguen unir. Aquí tenemos a Marc Solé, que también estuvo muy batallador, muy combativo, igual que Ben Healy durante toda la Itzulia. Lo intentaron los dos muchísimo, lo que pasa es que no tuvieron la suerte que otras veces. Aquí subiendo Trabacuan lo intentan, se van los dos, aunque luego serían cazados. Y bueno, hay un momento un poco interesante, y es que, Roglic está por ahí en el grupo y hay una aceleración de Lipovic muy comentado porque se carga a Roglic, pero yo creo que Roglic ya estaba más que cargado. Al final se van Lipovic y Seixas de nuevo, y lo mejor de todo es que vemos a Javi Romo remontando, y curioso, justo cuando se está subiendo, llegando al final de la cota, es decir, que ya los tiene atrapados, un espectador le intenta dar un empujón a Javi Romo, es decir, un empujón para ayudarle a subir,
con tan mala suerte que ese empujón hace que Javi Romo, su rueda delantera, toque con la trasera de Lipovic y se vaya al suelo. La verdad es que no tiene ninguna buena suerte Javi Romo porque estaba haciendo un etapón. Al final llegan los dos, Seixas y Lipovic, al final de etapa en Eibar, y victoria clara para Pol Seixas, segundo Lipovic, y Javi Romo, que es cazado por el grupo de atrás, vuelve a atacar en las calles de Eibar para llegar tercero. Y aquí también vivimos una imagen curiosa, que es el susto que tuvo Mikel Beloki, porque el coche de equipo del líder Trek, que estaba conducido por Kiel Andersen, la verdad es que iba, pues parece que un poco despistado o simplemente mirando por sus corredores, y le mete un toque a Mikel Beloki. Suerte que puede rectificar a tiempo, porque hubiera sido pues un caso parecido al que os contaba de Mikel Landa. El coche y el director deportivo fueron expulsados de carrera. Yo creo que, no sé, si tienes que dar órdenes, mejor no conducir, o como mínimo así me lo parece. Y quedaba aún la sexta etapa, y la sexta etapa fue un día de esos infernales, con una lluvia continua, y donde el ganador, Andrew August, del Ineos, que ya os acordáis que os hablé de él, que había conseguido su primera victoria profesional en la Vuelta a la Comunitat Valenciana, pues aquí ha conseguido su segunda victoria profesional, y diríamos que su primera victoria World Tour, pues hizo también un etapón. El corredor dijo que gracias a su aguante por el frío le pudo llevar a ganar esta etapa. La verdad es que al final se fueron, porque también hubo no sé cuánta gente iba en esa escapada, pero a lo mejor más de 30 personas iban en esa escapada, sobre todo corredores de 1X que querían llevar a Tobias Halland Johannessen en volandas hacia adelante, y la verdad es que lo consiguieron porque lo metieron en el podio, pero supongo que esperaban también que Tobias Halland Johannessen pudieran ganar la etapa. Al final no fue así, y en las últimas rampas del último puerto antes de bajar y llegar a meta, Andrews August y Raúl García Pierna se fueron los dos. Al final Raúl no pudo aguantar, sí que pudo acabar segundo haciendo muy buena etapa de nuevo. Y aquí vemos una imagen de Pol Seixas que no tiene ninguna necesidad de atacar, atacando, es decir, estuvo muchos kilómetros por delante, gastando muchísimo. Incluso se comentó que a ver si eso le iba a pasar factura en la última subida. Por suerte para él no. Y al final, pues nada, llegaron los favoritos juntos. Y aquí tuvimos el hundimiento de Roglic, como ya he dicho, que perdió 23 minutos. La verdad es que también hubo muchísimos abandonos. Solo 75 corredores llegaron a meta. Y así un poco fue el desarrollo. Y ahora, cosas que, por ejemplo, han sucedido, que las primeras 4 etapas de esta Itzulia la ganaron 4 franceses. Y eso, pues hacía tiempo que no sucedía, solo ha sucedido en 2 ocasiones. Fue en la Vuelta a Cataluña de 1992, donde Jalabert se llevó 3 etapas y Jean-François Bernat se llevó 1, y el otro antecedente es en 1961, en el Tour de Rumanía, donde Deleguer se llevó 2, Anquetil 1 y Rostolán se llevó otra. Por tanto, otra de esas cosas, ¿no? Bueno, ahora dirán que a lo mejor el resurgimiento del ciclismo francés. Vamos a ver, de momento han pasado cosas muy interesantes, y sobre todo con una bandera, que es la bandera de Pol Seixas. El último corredor que fue líder de principio a fin en una vuelta por etapas de estas del Big Six fue Roglic en 2023 en la Vuelta a Cataluña. Pues aquí Seixas lo repite 3 años después, es decir, no había habido en 3 años ningún corredor que lo hubiera conseguido. Y además, desde 1945, Seixas se convierte en el corredor más joven en conseguir una vuelta por etapas de las 7 mejores. El anterior había sido Saroni, con 20 años y 175 días en 1978, que se llevó la Tirreno Adriático. Por tanto, ahora Seixas, con 19 años y 199 días, pasa a esa estadística. Pues yo creo que ya hemos hecho un buen repasito de la Itzulia, y vamos un poquito más rápido con las otras carreras. El lunes se disputó la Ronde de Moscún 1.1, carrera femenina. Clara Copponi se llevó el sprint con muchísima facilidad sobre Susanne Andersen, que no pudo revalidar el triunfo del año pasado. Para la francesa Copponi, primera victoria del año. El año pasado consiguió 2
y 5 en total en su carrera deportiva. Aquí hay que reseñar que Alicia González Blanco hace tercera en esta carrera, igualando su mejor resultado UCI de toda su carrera deportiva, cuando en 2018 hizo tercera en la clásica de Morbihan. Por tanto, buenas noticias para Alicia González Blanco. El miércoles tuvimos la Shed Spritz, carrera 1.pro, y fue el retorno de Tim Merlier, y menudo retorno de Tim Merlier, porque lo que se suele decir, pegó un golpe en la mesa llevándose la carrera, yo creo que con bastante facilidad. Otra vez Alpecin haciendo muy bien el trabajo para Jasper Philipsen, pero en los últimos metros, cuando se descoloca un poco todo, Philipsen no supo colocarse, se vio tapado y acabó octavo. Segundo, acabó Pavel Birner, que le da un poquito de aire al Picnic, porque en ese momento Picnic no ha conseguido ninguna victoria World Tour, es el único equipo que no ha conseguido victoria World Tour. Y tercero, Emilian Jardien, que bastante apagado este año con sus resultados. Hubo una caída en los kilómetros finales, que ya lo hemos comentado en el parte de lesiones, y entre también los que se cayeron, pero no se hicieron daño, pero perdieron todas sus posibilidades por intentar ganar la carrera, es Dylan Groenewegen, que no sabemos si hubiera mantenido su racha triunfal. También tuvimos ese miércoles la versión femenina, y aquí se llevó la carrera Charlotte Kohl, cumpliendo el pronóstico, segunda victoria del año, y ya tiene una más que el año pasado. Segunda, Nienke Verhoeven del Visma, que ya quedó tercero en Brujas y se posiciona, yo creo, como una buena opción al sprint para el equipo. Y tercera, Elisa Balsamo. También el miércoles tuvimos la versión de un día de la región País de Loire Tour Feminin 1.1. Llegó un grupito de corredoras que se jugaron la prueba del sprint y se la llevó a Amalie Didekindsen del Cofidis. Primera victoria de la temporada, llevaba 3 años sin ganar, una corredora que tiene 15 victorias profesionales. Segunda, Justine Guegou del Mayenne Montbard Maipi, que se convierte en el mejor resultado del equipo este año. Recuerdo que este equipo, según Pro Cycling, es el que ha cogido el relevo del Windspace. Tercera, Oceane Georgen del Bedi, equipo continental francés y corredora. Esta corredora tiene muchos top 10 en pruebas nacionales al sprint. Por tanto, yo creo que en un momento u otro seguro que puede saltar algún equipo Pro Tour si la siguen viendo. Y repasamos muy rápidamente, porque el martes comenzó el Región País de Loire Tour 2.pro. Las primeras 2 etapas se resolvieron al sprint. La victoria fue para Ethan Vernon. 4 victorias ya esta temporada para el corredor británico, que está haciendo pues que aún a una victoria de su mejor registro, que fue en 2023. La tercera etapa se la llevó Alexander Kamp del 1X, que gana un sprint de un grupito de 6 corredores y se ponía líder. Llevaba 3 años sin ganar y curiosamente se llevó la última victoria, era la general en 2023 de esta carrera. Y en la cuarta etapa es donde se decidió todo, y Antoine Leor del Decathlon, 20 años, atacó a 23 kilómetros para el final en un circuito con pequeñas cotas y se llevó la victoria y la general, lo que parece ya una nueva joya para el equipo francés, que se había dejado ver en la última etapa de la Volta a Cataluña, donde se metió en un sprint bastante complicado como es el de Montjuïc, donde acabó quinto. Es su primer año en la estructura profesional y es otro de esos corredores que tendremos que tener un ojo puesto. En la general, segundo fue Alexander Kamp y tercero Corbin Stone, que para mí era el favorito de la carrera. Y nos queda hablar de la última carrera, que ha sido la clásica de Pascua 1.2, que como sabéis está dentro de esa Copa de España, que se disputó en Padrón, sobre 166,4 kilómetros, con un recorrido pues duro, con bastantes subidas que afrontar, y al final se la jugaron entre 2 corredores, entre Mats Benzel del Ken Pharma, que ganó el sprint, a Javier Cubillas del Movistar Team Academy. En tercera posición, Jesús Herrada para el Burgos. Y vamos con el menú de la semana. Ya sabéis que entramos ya en semana ardenera y el miércoles lo hacemos con O Gran Camino, carrera 2.1, 5 etapas. La primera es una crono de 15 kilómetros en A Coruña, con final en la Torre de Hércules. La segunda es un final con cota a pocos kilómetros, que creo que va a desestabilizar el grupo. La tercera, final con cota también, final
a pocos kilómetros hay una cota, pero es más suave que la del segundo día y creo que puede llegar a un buen grupo a llevarse la victoria. Cuarta final en alto, en cabeza de Meda, 5,4 kilómetros al 9,4%. Antes se subirá la misma cota por otra vertiente y un puerto de segunda antes de afrontar esa subida final, por tanto interesante el final. Y la quinta final en el alto de Monte Trega, en Aguarda, 3,6 kilómetros al 7,6%. Aquí en 2023 Jonas Vingegaard se llevó la victoria de etapa. Recordamos que el año pasado ganó esta carrera Derek Gibb. El jueves tenemos la Ronde van Limburg 1.1, carrera con pequeñas cotas, algunos tramos de pavé, pero que se suele disputar al sprint. El año pasado la victoria fue para Milan Fetting, que este año no podrá repetir. El jueves comienza el Tour of Hyman 2.pro y aquí tenemos a Lotto, Astana, Burgos, Euskaltel, Caja Rural, Team Polti, Bardiani, Solution Tech, MB, H-Bank, Team Novo, Nordis. Por tanto, está la flor y la nata de los equipos Pro Team. 3 etapas al sprint, una con una subida interesante a pocos kilómetros y otra con un final en rampa de 2 kilómetros al 7%. El año pasado se llevó la victoria el ucraniano Kryliro Sharasenko del Solution Tech, y cosa curiosa, 25 añitos y está sin equipo, y a mí me parece un corredor más que interesante para cualquiera de los equipos que antes he dicho Pro Team. No sé cómo no lo tienen contratado a este corredor. El viernes tenemos la clásica Grand Besson du Bois 1.1, prueba de un día dura en territorio francés y con final en Montfaucon, que tiene 3,9 kilómetros al 8,9%. El año pasado se la llevó Guillaume Martin, que este año intentará repetir. El viernes también tenemos de Barbance-Pils la Fresa Barbansona 1.pro. Ya sabéis que se considera la carrera de paso entre las Piedras y las Ardenas. Una carrera siempre interesante, pues presenta mucha lucha y por ello es una carrera muy entretenida. 21 cotas, 5 tramos de pavés, más o menos el mismo recorrido que el año pasado, donde os acordaréis que vimos un carrerón y donde se disputaron la carrera Renko Evenepoel y Wout van Aert, y al final Renko le pudo ganar la partida a Wout van Aert. El viernes también se celebra la versión femenina con 19 cotas y los 5 tramos de pavé, donde el año pasado ganó Elisa Longo Borghini. El sábado tenemos el Tour de Jura Cycling 1.1, sigue aquí esta dupla con la carrera que antes os decía de terreno duro, en este caso casi sin un metro de llano, y con final en Montpupet, que tiene 4,1 kilómetros al 8,1%. Por cierto, aquí volvió a ganar Guillaume Martin, que esa sí que es su última victoria profesional. Y el domingo llegamos al gran momento de la semana porque tenemos la Astelborn Race, ya sabéis, carrera World Tour, 60 ediciones de la carrera de la cerveza, 257 kilómetros, 33 cotas y, como ya sabéis, la carrera se suele encender con la primera casi subida al Cauber a unos 80 kilómetros de meta. A partir de ahí casi no hay respiro con las subidas a Eisenborberg, al Florenberg y sobre todo al durísimo Keutenberg, 22% de pendiente máxima. Se va seleccionando el grupo hasta que entramos en el circuito final de 19,9 kilómetros, que ya sabéis que tiene las subidas a Geotenmelberg, a Bemelever y la ascensión, como no, al Cauber, que es la última. A unos 2 kilómetros de meta se sube el Cauber por última vez, 800 metros al 6,5% con rampas del 12%. El año pasado vimos algo bastante complicado de ver en los tiempos que corren, y es que Matías Esquelmos le ganó la partida a Tadej Pogačar y Renko Evenepoel. Además, os acordáis que Tadej Pogačar iba por delante y tuvo como un pajarón y vinieron los otros por detrás y se llevaron la victoria. Este año no veo a Pogačar en la Stardust, sí que veo a Evenepoel o a Esquelmos, pero también veo otros corredores que sé que están de baja por lesión y por tanto no os quiero comentar más nombres y ya os emplazo a la previa que espero poder compartir con todos vosotros. El domingo tenemos la versión femenina de la Astelborn Race, 158 kilómetros, más o menos lo mismo que el año pasado, con 22 cotas y también ese circuito que os antes he comentado con el Cauber, que será el salto definitivo. El año pasado se llevó la carrera Misha Bredewald con un ataque al final que sorprendió a las otras corredoras. El domingo también tenemos el Grand Prix Femenil de Chambéry 1.1, carrera con varias cotas, con final en repecho. El año pasado Erika Manaldi, la italiana, se pudo exhibir en un circuito que le viene muy bien. Y el domingo también tenemos el Gran Premio Ciudad de Eibar 1.1 y me
preocupa la complicada situación en el calendario de esta carrera, pues no veo equipos World Tour ahora mismo en la Start List. Bueno, es que solo veo un equipo en la Start List y es Laboral Kucha, y el año pasado ya, fijaros, solo estuvo el Human Power de World Tour, Laboral y Winspace como corredores Pro Tour. No sé, me parece que debería intentar buscar otro hueco para tener una mejor participación, porque es que en sus primeras ediciones aquí se daban hostias, casi las mejores corredoras, por ganar esta carrera. Ya sabéis que es una carrera dura, con bastantes subidas, las últimas de ellas, San Miguel, 4,5 kilómetros al 6,3% y Ishua, 6,3 kilómetros al 6,4% antes de llegar a Eibar. El año pasado consiguió la victoria Débora Silvestri, que supongo que ahora lo verá con esa nostalgia después de su caída en la Sanremo Women. Espero que esté ya mucho mejor de esas lesiones, y creo que la carrera tendrá cobertura por YouTube, por si la queréis seguir. Y muy bien, pues ya llegamos una semana más al final de este podcast, que ya habéis visto, bastante completito como cada semana. Sin más, agradeceros si me dejáis vuestro like para seguir animándome semana a semana a ponerme delante del micrófono y a seguir, pues eso, recopilando toda la información que puedo acerca del ciclismo profesional, tanto masculino como femenino. Daros las gracias por vuestro tiempo, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, y sin más, me despido de todos vosotros, de todas vosotras. Sed felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.